Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están escuchando en este programa, tu programa, nuestro programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Y feliz sábado, sierva número 1. ¿Cómo está todo? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Me encuentro muy bien en este grandioso día de sábado. Quiero recordarles en primer lugar que nos busquen en nuestra cuenta de Instagram como @rompiendoelsilencio_podcast. Allí va a encontrar nuestra página y pueden seguir nuestro contenido. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Una vez más, estamos contentos de poder estar aquí en un episodio más de Rompiendo el Silencio. Señores, Dios bendiga a cada una de estas personas que nos están escuchando en este preciso momento. ¿Y qué usted nos dice, ingeniero? Feliz sábado cada oyente, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que le llegue todas las notificaciones de este canal de YouTube. Josué, cuéntame. Feliz sábado, feliz santo sábado para todos. Yo espero que estén bien. Yo estoy feliz una vez más en este episodio número 8 de Rompiendo el Silencio. El podcast. Increíble, increíble. Sammy, ¿cuál es la pregunta para romper el hielo? ¿O cuál es el tema de inicio del día de hoy? No, lo bueno es que se dice fácil, episodio 8, pero gracias a Dios nos hemos mantenido. Y eso es lo que vamos a hacer por Dios adelante, siguiendo, llevando el mensaje para todas aquellas personas que no lo han escuchado y reforzar a las personas que ya no han escuchado. Y el tema de hoy, el tema de hoy está candente, es de fuego. Candente. Está fuego, fogoso la cuestión. La pregunta es, Aprendiendo. la pregunta es, chicos, ¿habrá un caldero allá abajo, una olla de presión? Cuéntame. Un caldero negro como dice mucho. Cuéntame. Ay, Dios. La pregunta de hoy es, ¿qué significa el infierno? Bueno, tradicionalmente, la gente cree que el infierno es el lugar a donde van los pecadores cuando mueren. O sea, la persona, si tú fuiste bueno, tú vas para un lado, y si tú fuiste malo, te vas para el infierno. ¿A qué? A las bailas. a sufrir allá eternamente. Eso dice de manera tradicional. Pero aquí Cristiano quiere decir algo. Claro, Josué. Como usted estabas diciendo, el infierno es como un lugar de tortura. Y bueno, uno no quiere ir para allá, ¿verdad? A un lugar... Le gusta torturar, ni masoquita que tú eres. Exacto. Pero si vemos como el significado de esta palabra, vamos a ver varios significados, pero en el latín esta palabra significa infernum o inferus, y que esto quiere decir debajo de o subterráneo, que muchas personas piensan, te va a llevar el de abajo. Exacto. Entonces hace referencia como a que las personas están siendo torturadas debajo de lo que estamos arriba. Pero, dime, cuéntame, ¿qué otros significados podemos ver de la palabra infierno? Sí, en verdad, originalmente hablando, la palabra infierno no aparece en la Biblia originalmente. Es una cuestión de traducción. En verdad, la palabra correcta en hebreo sería Seol y en griego sería Hades, que hacen referencia más bien a sepulcro, al lugar donde están los muertos. Muy diferente a un lugar de juego subterráneo donde se encuentra una paila y una gente que duerme así pero quemándose. Es completamente exactamente contrario. Cuando Jesús utilizó esa palabra, realmente hizo referencia al valle de Ginón o Geena, que era como un vertedero, un desfiladero que se encontraba cerca de Jerusalén donde se quemaban los desperdicios. Entonces, en la Biblia tenemos que darle realmente ese significado. Tiene que ver con sepulcro, con tumba, un lugar donde están los muertos, sea bueno o sea malo, descansando en el sepulcro. En pocas palabras, podemos decir que la Biblia habla de Seol o de Hades como el cementerio. Entonces, ¿qué quería decir, ingeniero Dolar? Bueno, la pregunta, ustedes saben que hay muchas denominaciones que creen que existe un infierno, pero yo tengo otra preguntita más profunda. ¿Dónde está ubicado el infierno? Llámese hoy en día. Porque recuerde que cuando éramos pequeños, no sé si le decían
que el infierno está debajo de la tierra. Abajo de la tierra, sí. Y si vemos la estructura de la tierra, que está conformado al final con un núcleo. Y de la corteza terrestre hasta el núcleo tenemos 6.370 kilómetros. Imagínate que el infierno está lejos, pero sabemos que no existe un infierno. No, eso es lo importante. Mira, tenemos aquí gente especialista en todo. Bióloga en la otra, geólogos. Lo importante es tener la información correcta. Correcto. Entonces, lo importante es que ya la sierva respondió la segunda pregunta, porque esa es la pregunta 2, que decía, ¿habla la Biblia de un lugar de tormento para pecadores? Y la acabamos de responder, no, porque bíblicamente se habla más que todo de algo que está como un cementerio. Y cuando Jesús habla de que muchas personas populares creen que habló del infierno, habla de un valle de Gidón. ¿Alguien sabe qué ocurría en ese valle? Dígame, sierva 1. En ese tiempo, bueno, vamos a decir que ocurrían dos cosas. Ok. Al principio, pues se ofrecía, vamos a decir, sacrificios de niños a Moloch, exactamente. Pero también ese valle era como un vertedero donde se quemaban los desperdicios del lugar. En Duquesa. ¿Qué? ¿Es verdadero Duquesa? Claro, yo no soy quien esto, tío, no, bueno, me imagino por vertedero. Pero eso era lo que se hacía allá. Entonces, prácticamente, primero no se habla, Jesús no habló como popularmente lo conocemos, como un lugar, un sitio. Es más, Dante, en el libro de la Trágica Comedia, si no me equivoco, vamos acá, en la Divina Comedia, perdón, habla sobre que el infierno tenía hasta 9 sectores y que cada pecado, según como, o sea, como lo que hiciste en vida, cada pecado tenía su dificultad de tortura. Ay, Dios mío. Entonces, O sea, iba por niveles. era por nivel, o sea, era una cuestión VIP para esa persona mala. Tengo clases, O más. sea, clasito, ¿no? Premium. Entonces, si vemos aquí, podemos entrar a la siguiente pregunta, que ¿es bíblico pensar de que el infierno existe? ¿Qué me pueden decir ustedes, muchachos? Y está fácil la pregunta. Bueno, yo diría que lo es bíblico, saber que no exista. Número 1, porque este mismo Romano nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Es muerte? No dicen te va para un infierno a quemarte eternamente y que te va a apoyar o que te van a dar. ¿O va a sufrir eternamente? Eternamente dice que es la muerte. Y como sabemos, por capítulos anteriores en este podcast, ¿qué pasa cuando una persona muere? Oh, ya no. Nada sabe. Hasta mismo Jesús decía que era un sueño. En el sueño tú no sabes más nada, tú nada más que ahí estático ahí. Entonces, ¿qué quería decir, sierva? Sí, y como estaba diciendo Ashley ahorita, la palabra infierno no está, o sea, el significado no está en la Biblia. Entonces podemos decir que la existencia o este asunto del infierno no es algo bíblico, porque es asunto de traducción, como estaba diciendo Ashley, porque la Biblia dice Seol o Hades, pero de acuerdo a las traducciones que se le han dado, puede ser, por ejemplo, infierno, puede ser lo que es también abismo y ese tipo de cosas, pero la creencia de que existe un infierno no es algo bíblico. Si no es una mala traducción. ¿Verdad? En la mala traducción. Y que es obra de Satanás. Exacto. Porque colocando esta idea del infierno, podemos tergiversar o tener un carácter como desfasado de Cristo, desfasado de Dios. Entonces comenzamos, o sea, muchas personas que tienen una fe que duda, una fe que simplemente ni tienen fe, simplemente son ateos, dicen, ¿cómo alguien que dice ser amor, un Dios de amor, puede tener en su agenda o crear algo como el infierno? ¿Qué nos puede decir acerca
del carácter de Dios en esta cuestión de este tema. Bueno, Samir, de acuerdo también a la otra pregunta, antes de que se me vaya la idea, Vamos aquí, todavía estamos aquí. de acuerdo a esta creencia de que si existe el infierno, dijimos, ¿verdad?, que es algo utilizado por Satanás. Y es bastante inteligente, Dios mío, y bastante sabio. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros que Él quiere que nosotros le sirvamos a Él por amor. Exacto. Pero cuando ya las personas se ponen a pensar de que existe un infierno y de que si tú no te arrepientes, tú vas a ir para allá a ser torturado, las personas ya no van a servir a Dios por amor, sino por miedo. Y el Señor realmente no quiere eso. Pero de acuerdo a que eso está teniendo como mucho auge hoy en día y que las personas sí creen que hay muchas personas que se están quemando en el infierno y muchas personas buscan a Dios para servirle por miedo y no por amor. Ay, y además, que esa idea contradice otras enseñanzas de la Biblia, como estábamos hablando, de que cuando la persona muere, inmediatamente el polvo se vuelve polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso es una... El aliento de vida. Exactamente. Porque- Entonces, es como que se contradice, la Biblia no se contradice. No. Es como estaba diciendo el ingeniero, es la traducción la que está haciendo el problema, el error. Entonces, también en el mismo sentido de el carácter de Dios con respecto a esa idea, también, como estaban diciendo ustedes, Dios es amor, como dice 1 Corintios 4:8. Pero también dice 1 Corintios, capítulo 10, que el amor no se place en la maldad. Entonces, ¿cómo Dios se va a placer en un algo vamos a decirlo, es tan bárbaro, con tanta barbarie, tanto sufrimiento? Crueldad. Exacto. O sea, es como que tú estás sentado mirando cómo sufre la gente. Desde allá arriba. O sea, y podríamos decir que ese sería un Dios humano. Me explico, porque estaría como que, como ellos no me sirvieron, vamos a hacerle de maldad esto. Sí. Entonces, ahí, antes de darle el paso a Josué, vemos aquí que esa es una forma de que las personas obedezcan. Porque hay dos formas de obedecer, o por miedo o por amor. Y cuando tú lo haces por miedo, tú lamentablemente, tú no amas la persona que tú estás obedeciendo. Más bien lo aborreces a tal punto que no quieres tenerlo cerca. Eso es, Samir, como que, por ejemplo, a ti te secuestren. Tú vas a amar a esa persona que... Bueno, hay gente que sufre de polvo. Pero, por ejemplo, y está ahí en la casa, tú no vas a hacer algo por miedo a que esa persona te haga algo. Entonces, sería como prácticamente algo similar. Tú vas a hacer la cosa no por amor, sino por miedo a que tú no quieres morir. E ir. O que te lastimen. Exactamente. Y y ser torturado eternamente. Imagínate. No, eso se escucha feo, Josué. También tomando en cuenta lo que ustedes dicen también, que, señores, la vida, el infierno es una de la existencia del infierno es una cosa muy importante para la filosofía cristiana. O sea, como una cosa tan importante de que si tú te mueres y eres pecado te vas para el infierno, no está directamente escrita en la Biblia. Eso es prueba de que de algo no existe. No, que No. el enemigo busca la forma de siempre mostrar un carácter malo de Dios. Sí, correcto. Entonces, al mostrar un carácter malo, lo que tú quieres es que no, mira, cuando uno era chiquito, nosotros que guardamos el sábado, bueno, los que crecieron siendo adventistas, decía, no, si tú estás haciendo algo el sábado, Dios te está castigando, o te caíste el sábado, mira, porque estabas corriendo. O sea, ese mismo método que muchos utilizaron desde pequeños, hay muchos que también utilizan, mira, si tú sigues tomando vas para el infierno, o si tú sigues fumando vas para el infierno. Entonces, en vez de que ellos se acerquen a Dios por amor, lo que quieren más bien alejarse de él. Claro. Inclusive, esa misma estrategia fue la que utilizó Satanás en el principio, de formar el carácter de Dios, decir que él era un tirano, un inquisidor. Por eso... No, dijeron ustedes que no van a morir en bote. Él no dijo, ustedes van a vivir eternamente y con sabiduría. El diablo es muerte. Sí, y dijo, no, ustedes no pueden guardar esta ley porque Dios es un Dios como abusivo, malo, tirano.
Entonces, esa teoría de que Dios tiene ese carácter, obviamente tiene que salir de esa mente de Satanás, porque el único que ha querido deformar el carácter de Dios durante todo el tiempo ha sido él. Y cualquier cosa que uno haga parecido a esa forma de pensar de Satanás, uno está trabajando para contribuir con él en ese sentido. Porque el único que ha querido hacer eso y mostrar a Dios como un Dios malo, un Dios vengativo, inquisidor, dictador, es Satanás. Entonces pensar de esa manera es darle cabida a esa teoría de él. Sí, me gustaría compartir 2 citas de aquí de la Biblia, porque, bueno, ¿verdad? Nos vamos a la Biblia, tenemos que ser claros, porque nosotros todo lo que hablamos aquí es de la luz de la Biblia, como dice el ingeniero. Entonces, vemos que la Biblia nos muestra un Dios de amor, ¿verdad? Y dice en 1 de Juan 4:16, Él es el originador del amor, y todas sus acciones están dirigidas por el amor. Y Jeremías 31:3 dice, sí, con amor eterno te he amado, por tanto, con amorosa bondad te he atraído. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, ¿cómo puede ser compatible la tortura eterna con un Dios de amor? Solamente tenemos que analizar eso. Si la Biblia nos muestra un Dios que es amoroso y que nos ama muchísimo, ¿cómo nosotros podemos pensar que ese mismo Dios creó un infierno en donde nosotros, si no nos portamos bien, como dicen a los niños, y al final morimos siendo pecadores, vamos a estar en el infierno quemándolo? O sea, es algo que tenemos como que de pensar mejor. Y si tú te fijas, en la actualidad hay muchas personas que dicen, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que permite tantas cosas? No, y que después de muerto te va a hacer sufrir. Exactamente. Es ilógico. Y la Biblia muestra muchas formas de cómo Dios siempre busca la forma de encontrarnos. O sea, si Él fuera malo, Él nos dejara a la suerte. Y mira cómo dice aquí Mateo 23:37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y este es el carácter de Dios aquí al final. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? Jesús, Dios siempre ha querido protegernos y cuidarnos. Y alguien que te va a cuidar, te va a proteger, va a querer, porque no lo obedeciste, mirar sentado, disfrutando de tu sufrimiento eternamente. Escuche bien, eternamente es como que algo no cuadra aquí, ¿cierto? Entonces, por eso vamos al siguiente pregunta. Antes de pasar, yo quiero seguir en el mismo libro que digo la sierva 2, que dice en 1 de Juan 4:8, nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, tenemos que quitarnos de la cabeza de que Dios es un Dios tirano, un Dios vengativo. No es así. Nada más con el hecho de dar su único hijo en la cruz del Calvario, eso es una forma de amor a la humanidad. Siguiendo con lo que dice Darling, el mismo Dios dice que aborrece en el sufrimiento. Entonces, como un Dios que aborrece el sufrimiento te va a matar por un lado, de tú vas a morir eternamente. Jeremías 32:35 nos dice, edificaron santuarios paganos en Baal, en el valle de Ben Hinnom, y allí sacrificaban a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente de dar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo Judá que pecara tanto. Entonces, con las personas que aborrecen ese tipo de cosas, te va a mandar a ti para el infierno para sufrir durante toda la eternidad, sin ni siquiera darte la oportunidad de morirte ya y de salir de eso. Te va a estar mortificando y atacándote con un fuego eterno. Eso, como decimos nosotros, es un inhumano. Inhumano. Y yo me pongo a pensar, yéndome a la lógica. Imagínate que nosotros, bueno, una vela en una mesa, uno pasa el dedo. ¿Qué sucede? Oye, ¿Quieres soltarlo? imagínate un minuto en el fuego eterno según la creencia de que existe un infierno. 2 minutos, 1 año, muchos años. Es ilógico de que exista un infierno eternamente, que esté inclusive ardiendo hoy en día. Sí, Nuestros antepasados, entonces. sí. Creo que te han pasado muchísimo. O sea, que murieron Oye, están en cafinados. Sí,
Ay, Dios, no, es que la cuestión del infierno a veces es ilógica. Pero la siguiente pregunta que habla sobre una parábola. La parábola, porque muchas personas utilizan esta parábola para justificar la creencia del infierno. La pregunta es esta: ¿es literal la parábola del rico y Lázaro? Pues no, Sammy, no es literal, porque mira, primero, uno no puede creerse literalmente las parábolas, tal cual, como Jesús le dijo, porque son parábolas. Primero hay que ver qué es lo que significa una parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? Según el diccionario de la Real Academia Española, que dice, la palabra parábola significa narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Por lo tanto, una cosa que es fingida o que es figurada, tú no la puedes tomar como base total para una teoría entera. Tú no puedes decir, pues mira, es así porque la parábola de que si yo quiero dice, no, porque no es una parábola, tú de ahí tienes que sacar una enseñanza y tú no tienes que sacarlo literalmente lo que decía la parábola. Exacto, ahí la parábola de las 10 vírgenes. Tú no puedes, literalmente no puedes agarrar. No solamente 10 mujeres van a entrar, 5 mujeres y 5 van a ser vírgenes. ya va. Tú dices, ya va, algo tiene que ver la parábola, que como tú decías, Josué, son historias, puede ser hasta, no sé, demasiado superficiales, que nunca existieron, pero para dejar una enseñanza, una moraleja. Entonces, no se puede fundamentar una creencia simplemente por una sola parábola. Y ni siquiera no hay ni 2 o 3. O sea, para que tú veas el significado y el rango de esta creencia, que, ojo, es muy fuerte en muchas congregaciones y en muchas personas. De que, no, mira, si tú haces esto, vas para el infierno. Entonces, Y ya está, eso está en la cultura general de la gente. O sea, la gente ya lo cree, en su mente está de que si tú haces algo malo, te va para el infierno. Para el infierno. Y Así es. eso es lo que se dice. no, y que hacen hasta memes, el empleado del mes castigando a la gente. No, o sea, hay que tener sentido común. Hay que leer con una comprensión lectora la Biblia. O sea, como tú dices, aquí dice Dios es amor, pero aquí me está diciendo que el fuego eterno, no sé qué cosa, Consumidor. el fuego consumidor o que los pecadores van a sufrir eternamente. Yo me hago esta pregunta, esto no estaba aquí, pero me hago esta pregunta. O sea, ¿cómo el pecado va a ser erradicado si existe el infierno? Exacto. Y el sufrimiento que ya no hay llanto. O sea, no hay dolor, no hay llanto. Y inmediatamente tú mueres y se hace un juicio, que tú vas para el cielo, tú vas para el infierno. ¿A qué va a venir Cristo? Corre. ¿A qué va a venir Cristo a buscar? Oye, antes vino. ¿Para qué? Para que vino, porque ya vino. Ya se sabe que va a pagar uno para allá y otro para abajo. Desde antes del venir, ya entonces Decidido tal. estaba decidido. Si tú moriste, No había salvación. tú eres bueno, tú te vas para arriba, tú te vas para abajo, tú te vas para arriba. O sea, no hubiera visto un sacrificio. La muerte no vale nada. O sea, ¿de qué fue la cosa? No, ¿de qué valor tuvo la venida de Cristo? ¿Para ¿Qué valor? Que no tuvo, entonces no tendría ningún valor. Entonces, lo de que dice Apocalipsis, que no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, entonces hay que eliminarlo porque ahí tú vas a sufrir eternamente. Aleluya. Ni tampoco el esfuerzo que tú utilizaste desde el núcleo de la tierra, que ya sabemos que son 6 kilómetros. Ahora, horrible. Mira, va a un esfuerzo terrible porque la te llevaba. Y que tú no crees en gracia, entonces tú crees en el infierno. Pero, señores, si eso tiene tantos kilómetros para abajo, Ascensor. exactamente, porque para un viaje tan largo necesitan suministro, entonces, ¿qué pasa? Debe tener tú Y sabes, la gente sufriendo aquí con su gasolinera. 35 grados. Y allá, cuando tienen esos 1000 grados ahí. Loco, que allá está fuego, ahí fuego, muriendo de fuego allá. Pero pues bien, y hay gente, lamentablemente, que le cree a otras personas que son influyentes, que dicen que fueron al infierno. Yo he escuchado, cuando yo era más joven, te digo más joven porque siento joven todavía.
Pero cuando era más joven, yo escuchaba mucho discos, CD, grabaciones de personas que vieron a Michael Jackson, que vieron a Hitler, que vieron a fulano. Y yo digo, la creencia es tan fuerte en eso que muchos les creyeron a eso. ¿Saben? Yo Que hasta ellos mismos se... Y de hecho, Pero hasta uno mismo también. pero uno, por la elocuencia que ellos lo dicen, y uno siente que hasta es verdad. O sea, yo crecí en la iglesia adventista, y yo sé que en el infierno no existe, solo es una de las doctrinas, pero yo escuchando eso, y te ponen como una musiquita atrás, tú dices, concha, estoy asustado. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente. Tú no buscas ser cristiano, no es porque amas a Cristo. Es por miedo. Exacto, tú lo haces más que todo por el miedo a la llama de eterna. Entonces tú dices, no, yo prefiero ser cristiano, buena gente. Pero en realidad cuando una persona se vuelve buena, entre comillas, de esa forma, por miedo, nunca hay conversión en su corazón. Entonces simplemente lo hace por el miedo a las consecuencias. Mira, yo soy bueno, tengo que dar diezmo, tengo que dar eso porque no quiero estar en el infierno. Mentira. Dios no quiere que tú seas una persona con miedo a acercarse a Él. Él lo que quiere es que tú cada día te acerques a Él humilde. Así como tú eres con tu mejor amigo. Humilde, tranquilo y sin miedo, sino por amor a Él, por querer estar cerca de Él. Entonces, ahí vamos a integrar la última pregunta, ya que vemos que el tiempo se está yendo rápido en todas las grabaciones, no sé por qué, se está yendo rápido el tiempo. Y dice, la penúltima pregunta dice, ¿qué significa el fuego o castigo eterno? ¿Quién me puede responder esa pregunta tan importante? Porque muchas personas dicen, no, pero la Biblia dice fuego eterno. ¿Qué es eso? Sí, cuando Jesús mencionó acerca del castigo eterno en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 46, en verdad, Él no quiso decir que ese castigo sería sin fin, sino que así como la vida eterna sería el resultado final de los que eran justos, como dice Romanos 6:23, también ese castigo de los injustos o de los malos también sería un castigo final. No está diciendo que este castigo va a durar eternamente, sino que el resultado de ese castigo, o el castigo más bien, iba a ser definitivo. Definitivo, ese va a ser tu resultado ya para siempre. Y el mismo Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, no una muerte eterna. Y está hablando de muerte, algo que es definitivo. Entonces está diciendo que la muerte será tu castigo final, tu castigo para siempre, tu castigo eterno. Así como la vida eterna sería el castigo final y eterno, vale la repetición, de los salvados. No, el castigo todo, la recompensa. Sí, Por la tentación. Por eso, pero también hay muchas personas que creen lo que dice Judas 1:7, y lo voy a leer aquí. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si nos vamos al sector donde estaba Sodoma y Gomorra, sigue ardiendo. La pregunta. No, claro que no. Entonces la pregunta sería esta. Cuando dice fuego eterno, aquí no se habla de infierno. ¿De qué se habla? No, yo diría que es un fuego poderoso. Un fuego que viene de Dios. Sí. O sea, algo divino. No un fuego normal. Un fuego divino, El fuego divino No un fuego normal, no un fueguito de una vela, no una llama. No no es algo que fue creado por hombre, Sí, sino que fuego. vino de Dios directamente. Por eso dice divino. O sea, algunas traducciones dicen divino y otras dicen eterno, pero no eterno de duración, que van a durar el resto de sus años ahí, sino que ese iba a consumir todo en su totalidad, venido de la parte de Dios. A ese le puede decir que ese es el fuego, no un fuego, ese es el fuego eterno. Exacto. Por eso debemos también responder la pregunta que muchos también tendrán. Cuando uno muere, ¿para dónde va uno? ¿Para el cielo, para el infierno? Yo sé que lo hemos hablado, pero es mejor
detallarlo bien para que las personas no queden con ninguna duda. Primero, recordatorio. Nosotros hablamos de eso en el episodio número 3 de Rompiendo el Silencio. Se lo voy a dejar una tarjetita arriba. para que lo vayan. Y en la descripción también en los comentarios. Para que lo vayan a ver ese episodio muy bueno. Habla sobre los muertos y su estado. Sí, es por eso que, ¿Dónde vamos? que no vamos para ningún lado, vamos para el sepulcro, como dice la Biblia. No venga, pues. Entonces volverá al polvo de la tierra como lo era, y el aliento de vida, el espíritu, de Dios. Bueno, Dios, que no es fantasma. Que hace una separación, hay una reacción, hace una separación del alma, como dice la sierva 1, que es el alma, polvo de la tierra y aliento de vida. Además de eso, la Biblia nos dice que los que fueron buenos o los que son buenos en esta vida están viviendo felices en el cielo y que los que son malos están siendo torturados en el infierno. La Biblia dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada en absoluto. En pocas palabras podemos decir de que si eres bueno o malo, estarás en la tumba esperando el juicio final. Y no vas a morir, o sea, vas a sufrir eternamente como popularmente se conoce. Lamentablemente, ese concepto del infierno le hace daño al carácter y la imagen de Dios. Dios es amor. Dios no quiere castigar. Dios más bien dice que vayan a Él, los que estén cansados, los que están oprimidos. O sea, personas que estén en depresión, vayan a Dios. Él no los separa como normalmente los seres humanos somos clasistas y somos como que comparones de que no, con él sí, con el otro no. No, Dios no es así, no. Dios no es un ser humano. Dios te va a amar con el pasado que tenga, pero Él quiere que tú abras su corazón para que Él pueda transformarlo, para que haya una vida nueva y que pueda vivir con Él junto por la eternidad. Juntos, vivir, no morir y sufrir eternamente. No, Fue no. feliz. Entonces, para concluir, muchachos, el infierno, ¿qué queda en conclusión para ustedes? No, para empezar, yo diría que el infierno no existe. El infierno es una teoría mal. Eso está mal. El infierno no existe. Cuando una persona muere, se queda ahí descansando hasta que el Señor venga por segunda vez y nos reviva todo y que se haga el juicio final y se decida verdaderamente qué pasará con nosotros. Si iremos al cielo o si seremos destruidos de manera eterna. Correcto, Josué. Mira, tú sabes que el enemigo siempre ha tratado de cambiar el carácter de Dios con esa teoría extraña sobre el infierno. Como leímos, 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, Dios no es tirano, Dios no es vengativo, Dios es un Dios de amor. Amén. Me gustaría también terminar con las citas que leí de 1 de Juan 4:16, siguiendo por la línea del ingeniero. De este versículo nos dice: Él es el originador del amor y todas sus acciones están dirigidas por el amor. Entonces, ya culminando, podemos decir realmente que Dios, siendo un Dios de amor, no es posible que haya creado un infierno para que sus hijos sean torturados. Es imposible, porque el Señor nos dice, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así mismo. ¿Y el baúl? Yo iba por ese mismo tenor de la sierva 1. Quitando los textos. Quitando. Pero así como ella decía, nuestro Dios, que es amor, no es capaz de sentirse complacido con el sufrimiento ni con el llanto de sus hijos. Así que mirándolo desde esa perspectiva, no es posible que Dios haya creado un lugar infernal para castigar a aquellos que lo rechazaron, sino que el Señor, como estaba diciendo Samir, siempre está presto a recibir a las personas, a los pecadores, porque todos somos pecadores, pero Él siempre ha estado dispuesto y abierto a recibirnos. Así que ese es su carácter, un Dios amoroso, no un Dios inquisidor ni un Dios tirano. Y para concluir, quiero compartir con ustedes 2 Corintios 13. 2 Corintios 13,
versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo habla sobre el carácter de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, Dios es amor. Dios quiere que te salve. Dios quiere encontrarte. Dios quiere siempre buscar la manera de que tú estés junto con Él por amor, no por miedo, por amor. Y así vamos a ver cuál diferencia, vamos a tener una perspectiva diferente al buscar a Dios por amor que por miedo. ¿Josué? Bueno, ya para ir cerrando, señores, les recuerdo nuestras redes sociales. Ashley. Búsquenos en Instagram como @rompiendoelsilencio_podcast. Y ustedes sepan que tienen siempre que escucharnos. No, ustedes nos van a acostumbrar a escuchar así. Escuchen. Aprendan. Escuchen. Aprendan. Y rompan el silencio. El podcast. No, y la próxima semana en un episodio más de Rompiendo el Silencio. El podcast. Adiós, bye. Bye.